Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sania y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando la selección brasileña para el Mundial del año 2026. Una temática que ya hemos tratado en el canal, que les gustó mucho cuando hablamos de la selección argentina y que me parece que Brasil es una de las selecciones más interesantes para hablar acerca del recambio que va a tener, porque como vamos a ver hay muchos jugadores nuevos que no han estado en el último proceso y que seguramente van a tener su posibilidad de acá a 4 años. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que apoyen obviamente con un me gusta que sirve un montón, que dejen en los comentarios si les gustaría que tratemos otra selección, México, España, Alemania, Inglaterra, Francia, la que les gustaría, que lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos hablando de los posibles arqueros. Brasil sin dudas es la mejor selección de la historia del fútbol, por cantidad de mundiales que ha ganado, por la calidad de jugadores que ha tenido y por las muy buenas participaciones que ha tenido a lo largo de la historia en las distintas competencias. Sin embargo, en los últimos 20 años ha entrado en este bache en el cual le cuesta mucho pasar los cuartos de final y la única ocasión en la cual lo ha logrado, todos recordaremos que fue de local y cómo terminó esas semifinales frente a Alemania. Además, tengamos en cuenta que Brasil ya no va a contar con su técnico, Tite, que había hecho un muy buen proceso, pero que lamentablemente, al no poderlo coronar con una buena actuación en el Mundial, se termina yendo de la selección brasileña y todavía no está claro quién va a ser su reemplazante. Se ha especulado obviamente con técnicos brasileños o portugueses, que es a lo largo de la historia lo que siempre ha tenido Brasil, sobre todo brasileños, pero también se ha especulado con algunos nombres un poco más llamativos, como los de Luis Enrique o Pep Guardiola. La verdad que me hace bastante difícil pensar que Brasil pueda llegar a tener un seleccionador extranjero y sobre todo que no hable portugués, pero la opción sigue estando en el aire y habrá que ver qué pasa. Dicho esto, vamos a comenzar hablando de los arqueros para el Mundial del año 2026. Y creo que va a ser el puesto que menos va a cambiar, porque Brasil tiene dos arqueros muy sólidos como son Alisson y Ederson, ambos atajando en la Premier League, uno en Liverpool, otro en Manchester City, ambos con una edad similar, 30 y 29 años, por lo cual llegarían al próximo Mundial con 34 y 33, y es una edad en la cual perfectamente un arquero puede seguir atajando, así que no me parecería una locura que estos dos sigan siendo los arqueros principales de Brasil. Como tercera opción, teniendo en cuenta que Weberton con 35 años seguramente ya no va a seguir en la selección, aparecen algunos jóvenes interesantes, como el caso por ejemplo de Bento, el arquero titular de Atlético Paranaense, que tiene solamente 23 años, Michael también del Atlético Paranaense, tiene 18 años, es un proyecto muy interesante, actualmente arquero de la selección sub-20 que va a estar jugando el sudamericano, y también el caso de Luis Junior. Luis Junior es un arquero de 21 años que ataja en el Famalicão de la primera división del fútbol portugués y que está teniendo mucho rodaje. No me extrañaría para nada, como en su momento por ejemplo Ederson comenzó atajando en el fútbol portugués, que si sigue con esta continuidad termine dando el salto a algún equipo importante de Europa y también tenga la posibilidad de atajar en la selección brasileña. Pasamos a la defensa y la vamos a dividir entre el lateral izquierdo, derecho y defensores centrales. En el lateral izquierdo vamos a comenzar hablando de las opciones que me parece a mí que por una cuestión de edad y por nivel actual pueden llegar de la mejor manera al próximo Mundial, teniendo en cuenta que las que venían estando en las Copas del Mundo, como Alexandro, Alex Telle, la verdad que ya con más de 30 años, lo veo difícil que vuelvan a estar en un Mundial. Caio Henrique de 25 años es una de las opciones más interesantes, el lateral del Mónaco que viene teniendo continuidad en el fútbol francés. Renan Lodi, si logra recuperar su nivel, tiene 24 años, perdió su lugar en Atlético de Madrid, actualmente juega en el Nottingham Forest de la Premier. Es un jugador que, como digo, en algún momento fue titular en Brasil, perdió su lugar por un bajo nivel, pero tiene 24 años y tiene un tiempo importante para poder recuperarlo. También tenemos el caso de Guilherme Arana, uno que fue habitué de las convocatorias de Tite, tiene 25 años, juega en Atlético Mineiro, pero lamentablemente se lesionó y se quedó sin chance de jugar. Si se recupera podría volver a ser convocado. Y también del fútbol local, uno de los más interesantes es el caso de Abner, otro jugador de Atlético Paranaense que tiene una camada muy interesante de jugadores jóvenes, que los ha llevado por ejemplo a ser finalista en la última Copa Libertadores, tiene solamente 22 años y me parece uno de los prospectos más interesantes en el lateral izquierdo que tiene la liga brasileña. Pasamos ahora al lateral derecho, sin duda uno de los puestos que más sufrió Brasil en Qatar porque tuvo a Danilo que encima se lesionó y tampoco creo que sea el mejor lateral que ha tenido Brasil en el último tiempo, y también estaba Dani Alves de 39 años que prácticamente no tuvo continuidad, por lo cual se tuvo que improvisar con Eder Militao como lateral derecho. ¿Cuáles son las opciones más interesantes pensando a futuro? Tiene varios nombres que creo que pueden llegar a ganar un lugar. El de Emerson Royale, el jugador del Tottenham que llamó la atención que no haya sido prácticamente considerado por Tite
para este proceso porque era uno de los laterales más interesantes por derecha ante la escasez en el puesto. También el caso de Vanderson, de solamente 21 años, también del Mónaco, tanto Vanderson como Caio Henrique pueden ser dos opciones interesantes, los dos jugando en el club francés. Dodó, de 24 años, actualmente jugando en la Fiorentina, es otra opción interesante. Ya en el fútbol local, Mateuzinho, el lateral derecho que tiene el Flamengo, que se va a quedar seguramente con el puesto, tiene 22 años ante la salida de Rodinei, es uno de los proyectos más interesantes. Jan Couto, de apenas 20 años, ya juega en el Girona de España, es otro jugador pensando a futuro. Y una de las promesas también más interesante, que habrá que ver de acá a 4 años cuánto termina jugando, es Vinicius Tobías, un jugador que, si no me equivoco, llegó al Real Madrid desde el Shakhtar Donetsk, tiene solamente 18 años y va a estar en el Sudamericano, que se va a estar jugando sub-20 de la categoría, y creo que es uno de los proyectos más interesantes que tiene Brasil en la defensa de cara a futuro. En la saga central, Brasil tiene muchas más opciones y mucha más jerarquía, creo yo, que en los laterales, que, como les digo, hay muchos jugadores que habrá que ver cómo evolucionan de cara a futuro. En la saga central claramente ya no va a estar Thiago Silva, por ejemplo, pero sí se va a mantener Marquinhos, que tiene 28 años y con 32 va a seguramente tener un muy buen mundial también el próximo, que se va a estar jugando en el 2026, el jugador del Paris Saint-Germain. Eder Militao, de 24, va a seguir siendo parte de la selección, el muy buen central del Real Madrid. Gabriel Magalhães, que no estuvo en el último mundial, tiene 25 años, es parte del Arsenal, que está haciendo una gran temporada en la Premier y creo que va a tener muchas más convocatorias de ahora en adelante. Bremer, que sí estuvo en la Copa del Mundo siendo suplente, el jugador de la Juventus, que es titular en Italia, tiene 25 años, seguramente va a seguir siendo convocado. Roger Ibáñez, también jugando en la Serie A, en este caso en la Roma, jugador de 24 años, muy veloz, muy interesante, titular en el conjunto italiano, también creo que va a tener sus posibilidades. Y ya pensando más como promesas a futuro, aparecen nombres como el de Morato, que juega en el Benfica, tiene 21 años y es un prospecto muy interesante. Y sobre todo, creo que el más llamativo y el que más proyección tiene es el nombre de Kaique, que tiene apenas 18 años, que hace muy poco tiempo lo compró el Almería desde el Santos, ya es titular en la Liga Española con solamente 18 años y creo que también es uno de los más interesantes pensando a futuro que tiene la saga de Brasil. Pasamos ahora a la mitad de la cancha, donde la verdad no veo un gran recambio detrás de los muy buenos jugadores que hoy en día tiene Brasil. Lo que tiene actualmente Brasil es una muy buena camada de volantes defensivos, también llamado pivotes o número 5, como Bruno Guimaraes, de 25 años, figura en el Newcastle de la Premier, que está haciendo una muy buena temporada en Inglaterra. Fabinho, obviamente, de 29 años, el jugador del Liverpool. Sin hablar de Casemiro, claramente de 30 años, también jugando en la Premier en Manchester United, o también jugando en la Premier Douglas Luiz, de 24, que actualmente juega en el Aston Villa. Son 4 volantes defensivos, que el tema es ese, no podés jugar con tanto volante defensivo, pero es una camada muy interesante que tiene Brasil. También le podríamos sumar a Danilo de Palmeiras, que tiene 21 años y es uno de los mejores jugadores de la liga brasileña. Habrá que ver cuando dé el salto a Europa cómo se asienta y si obviamente empieza a tener continuidad. Ya hablando de los volantes un poco más ofensivos o de juego, obviamente aparece el nombre de Lucas Paquetá, que tiene 25 años, juega en el West Ham, titular actualmente en la selección de Brasil, no atraviesa su mejor momento en Premier, pero tiene 4 años para sentarse. Joelinton, también del Newcastle, jugador que es un volante ofensivo, tiene 26 años, que muchos pedían para la convocatoria en Qatar, finalmente no estuvo, creo que es un jugador que puede tener rodaje. Pepe, de 25 años, es un futbolista que juega en el Porto, que está teniendo continuidad y también creo que es una opción válida. Ederson, que hace poco fichó por el Atalanta desde el Salernitana, tiene 23 años, es otra opción muy buena que juega actualmente en el fútbol italiano. Y ya pensando más en promesa o en jóvenes que juegan en la Liga de Brasil, tenemos el nombre, por ejemplo, de João Gómez, de 21 años, volante del Flamengo, y sobre todo el nombre de Andrés Santos, un volante de apenas 18 años que juega en Vasco da Gama y se habla muy bien también de él. Pero sin duda donde más me voy a tener que detener a hablar, porque tiene una cantidad increíble de jugadores, es en la delantera. Al igual que lo que pasó en Qatar, pensando a futuro, Brasil tiene una cantidad de delanteros / extremos increíble y que obviamente va a tener para elegir y va a tener que ver cómo evoluciona cada uno de ellos. Sin duda los Vinicius con 22 años, Rodrigo con 21, Gabriel Jesús con 25, Anthony con 22, Gabriel Martinelli con 21, Richarlison con 25 o Rafinha con 26, son 7 jugadores que estuvieron en Qatar y que seguramente, si mantienen el nivel, tienen grandes posibilidades de estar en el próximo Mundial. Ahora, a partir de acá aparece una cantidad de jugadores de menos de 22 años que es terrible. Yo tuve que dejar muchos afuera, pero como mínimo voy a tener que mencionar a 10 que me parecen muy interesantes. Teté del Lyon, que tiene apenas 22 años y está teniendo buenos números en el fútbol francés. Evan Nilsson del Porto, 23 años. Joao Pedro, un delantero del que se habla muy bien, que tiene solamente 21 años y juega en el Watford.
Obviamente Endrick, la gran perla del fútbol brasileño, de apenas 16 años, que ya fue comprado por más de 70 millones por el Real Madrid. Habrá que ver de acá a 4 años cuánto juega, actualmente en Palmeiras. Ángelo Gabriel, de apenas 18, juega en Santos. Ya se habla que puede ser transferido a Milan o a Barcelona. Gabriel Verón, que en algún momento fue Balón de Oro del Mundial Sub-17, tiene 20 años actualmente, juega en Porto, habrá que ver si logra sentarse. Kaique, que fue comprado por el Manchester City, actualmente a préstamo en Pacos de Ferreira, tiene 19 años. Marquinhos, un joven de 19 años que fue comprado por el Arsenal, como en su momento fue comprado, por ejemplo, Gabriel Martinelli. Marcos Leonardo, un delantero de Santos que está teniendo muy buenos rendimientos en la liga local, tiene solamente 19 años. Víctor Roque, que junto con Endrick hablan que es una de las grandes promesas que tiene el fútbol brasileño. Ya lo hemos visto con Atlético Paranaense en la Copa Libertadores haciendo cosas muy interesantes y solamente tiene 17 años. Mateus Nascimento, un joven del cual se habla hace muchísimo tiempo y solo tiene 18 años, ya desde que tenía 13, 14 se hablaba del talento de este jugador. Juega actualmente en Botafogo, habrá que ver cómo sigue evolucionando. O también el caso de Mateus Martins, que tiene 19 años y hace poco se fue transferido al Watford también de la Premier League. Obviamente dejo en suspenso el nombre de Neymar, que tiene 30 años, que tranquilamente podría ser convocado, pero él ya muchas veces ha declarado que el Mundial de Qatar había sido su última Copa del Mundo. Habrá que ver si con 34 años se da una última oportunidad en el Mundial del año 2026. Así que veremos qué pasa. Claramente Brasil tiene una gran camada de jugadores jóvenes, hábiles, delanteros, como toda la vida ha tenido, pero realmente, como les digo, tuve que dejar muchos afuera porque si no iba a estar nombrando 30, 40 delanteros y tampoco era la idea del video. Me gustaría que en los comentarios me recomienden otros jugadores que ustedes conozcan y que yo no haya mencionado, que si les gustaría que hagamos esto con otras selecciones, como España, como Francia, se me ocurre rápidamente, que también lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta en el video, que se suscriban al canal activando la campanita si todavía no lo han hecho, porque me ayuda un montón para que el canal siga creciendo y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.